Buddy Holly, nacido como Charles Harding Holly en Lubbock, estado de Texas, un 7 de septiembre de 1936, menor de 4 hermanos, desde bien pequeño apodado como Buddy, lo que podría significar compañero, quizás porque a su madre lo de llamar Charles al pequeño de la casa podía parecerle muy solemne. Buddy creció instalado en una familia de clase media, donde todo funcionaba perfectamente, con padres unidos, un buen ambiente familiar y pertenecientes a la secta de los bautistas fundamentalistas, lo que llevaba a Buddy a acudir cada domingo al sermón del párroco local y cantar alabanzas al Señor. Básicamente su niñez fue tranquila, sin grandes dramas familiares ni ataques rebeldes por su parte, lo que alejaría la posibilidad de en un futuro atisbar una fuerte personalidad y fomentar un estilo cercano a la típica estrella de rock. A los 11 años inició estudios de piano, para poco tiempo después dedicarse a la steel guitar, lo que era una guitarra sin caja de resonancia, para finalmente pasar a la guitarra. En cuanto a su infancia, fue un alumno medio, sin ser brillante ni mal estudiante. A nivel deportivo y gracias a sus gafas se veía que tampoco iba a destacar. Resumiendo, era más bien un chico tímido en sus cosas, con pocas anécdotas para contar e impensable que en unos años fuera a ser una de las grandes figuras de los inicios del rock and roll. Una de sus primeras inspiraciones fue el icónico Hank Williams, artista country fundamental en los años 40 y uno de los pilares del estilo que derivaría al rock. Con 13 años, Buddy conoce y hace amistad con otro chico de su misma edad, llamado Bob Montgomery, otro gran fan de Hank Williams. Ambos, movidos por las clases aburridas en la escuela y la vida monótona fuera de ella, se sumergieron en la música y 5 años después, ya con 18 años recién cumplidos, habían formado un trío musical con otro chico llamado Larry Wellborn. De los tres, el que más componía, el que más ideas aportaba a la formación era Bob Montgomery. Pero Bob era un enamorado de la música country, y sus composiciones trataban básicamente de siempre lo mismo. Temas como Soft Place of My Heart, Door to My Heart, Flower of My Heart o I Gambled My Heart eran bonitas canciones todas con el mismo elemento común, el corazón que se halla en 9 de cada 10 títulos, pero muy alejadas del rock and roll. Alejadas hasta que un día ante el televisor, Buddy vio el famoso show de Ed Sullivan, donde un joven llamado Elvis Presley iluminó los hogares de los Estados Unidos. Algo se desencadenó en Buddy tras aquello. Este chico tímido quedó prendado del nuevo estilo que se iba abriendo camino, el rock and roll. A partir de ese momento, Buddy empieza a incorporar piezas del repertorio de Elvis y junto a los temas country que ya tocaban en el programa de radio local llamado The Sunday Party, gracias al DJ Pockets Duncan, fueron abriendo camino hasta llegar a los estudios Nesman en Wichita Falls, al noreste de Dallas, donde empezaron a forjar una carrera profesional y sobre todo darse a conocer fuera de los límites de Lubbock. En el Cotton Club, local de actuaciones del lugar, llevó por casualidad o por error en 1955 a Elvis Presley a actuar, y los que oficiaron de teloneros no fueron otros que Buddy y Bob, lo que les supuso su bautismo musical. A finales de 1955 Buddy Holly tuvo otra vez la oportunidad de tocar en el Cotton Club, esta vez ejerciendo de telonero de Bill Haley. El organizador del evento quedó impresionado por la actuación de Buddy. A raíz de aquella actuación, Pockets Duncan empezaría a moverlos para conseguir un contrato discográfico. Las grabaciones de Buddy Holly fueron recorriendo varias compañías. El primer sello consultado fue CBS, que no mostró ningún interés. RCA acababa de fichar a Elvis Presley y ya tenía cubierto el cupo. Decca Records tenía ya a Bill Haley y sus Comets, pero decidieron hacerle un sitio a Buddy Holly con la condición de ingresar en solitario. Los compañeros de Buddy hasta el momento, Bob Montgomery y Larry Wellborn, aprovecharon la coyuntura para apearse de una historia que no veían muy clara. Todavía estaban en edad escolar y el futuro como estrella de rock era algo difícil de vislumbrar, además de las presiones paternas para seguir estudiando.
Buddy, en cambio, tenía claro su futuro, así que de inmediato Sonny Curtis, guitarrista, y Don Guess, bajista, se unieron a Buddy. En cuanto a la batería, Jerry Allison seguía estando vinculado a la formación. Buddy se dirigió para grabar unas sesiones junto a sus compañeros a la capital de la música country, Nashville, en el estado de Tennessee. Esta primera sesión de grabaciones en Nashville no fue muy exitosa. Aún así, meses más tarde volvieron al estudio para así seguir grabando nuevos temas. Esta segunda sesión de grabaciones fue más prolífica. Entre estos temas, That Will Be the Day fue sin duda la canción que más éxito conseguiría un tiempo después, ya que aunque se grabó todo a mediados de julio, nada salió a la luz en aquel momento. Altos directivos de Decca Records no veían a Buddy talentoso. Además, los músicos que grabaron con Buddy eran considerados un grupo de aficionados. Ya en la tercera sesión en los estudios de Nashville, Buddy se presentó solo. Era el 15 de noviembre de 1956 y se grabaron 3 canciones. Una nueva versión de Rock Around with Ollie B, Modern Don Juan y You Are My One Desire. Ocuparon las caras A y B del single que se puso a la venta. Se vendieron muy pocas copias de ese disco, y esta fue la oportunidad de oro que esperaban los dirigentes de Decca para rescindir el contrato a Buddy Holly. 1956 terminaba y parecía que para Buddy su carrera musical también lo hacía. De vuelta a Lubbock, volvió a juntarse con sus antiguos compañeros que en aquel momento se denominaban The Three Tunes. En la formación quedaron Jerry Allison en la batería, Don Guess se dio de baja y lo mismo hizo Sonny Curtis, más interesado en el country and western y que no le veía mucho futuro al rock and roll. Pero pronto se cruzaría con un astuto productor que vería en la figura de Buddy una mina de oro sin explotar. Norman Petty ocupa un lugar importantísimo en la breve trayectoria artística de Buddy Holly. Para unos fue el complemento ideal del talento de Buddy, para otros fue una persona sin escrúpulos y explotador que supo aprovecharse del artista. Norman Petty era propietario de un estudio de grabación en Nuevo México, llamado Norva Jack. Era un estudio humilde y decente para los músicos de la zona a los que Nashville les quedaba lejos. Norman Petty tuvo la gran suerte de producir un hit a nivel nacional, el tema Ubbi Dubbi de Roy Orbison, el cual le abrió las puertas de la gran industria musical. Buddy, atraído por este hecho, se plantó en el estudio de Norman solicitando su ayuda. Acompañado por Jerry Allison, Larry Welborn y Nicky Sullivan, nuevo guitarrista de la banda que a la postre se llamarían The Crickets. That Will Be the Day se convertiría, gracias a la intuición de Norman Petty, en el primer éxito de The Crickets. De la primera sesión de grabación salieron 2 temas, el ya citado That Will Be the Day y I'm Looking for Someone to Love, vibrante canción de amor sobre la que planeaba en el aspecto vocal la influencia de Elvis. Posteriormente se grabaron Last Night y Maybe Baby. Pero faltaba lo más importante, un sello para comercializar los singles del grupo. Y este sería Coral Records, una filial de Decca. Curiosamente, la compañía que no hacía mucho tiempo rechazó a Buddy. Tras el éxito de That Will Be the Day, la popularidad de Buddy Holly y sus Crickets se fue acrecentando de tal manera que el productor y ya manager, Norman Petty, organizó una gira de 3 meses por todo el país con otras estrellas de rock. En septiembre de 1957 comenzó la gira de los Crickets, 80 días de gira nacional por delante. Además de estos, figuraban artistas como Fats Domino, los Everly Brothers, Frankie Lymon and the Teenagers, Paul Anka, Chuck Berry, los Drifters, Jimmy Bowen, Clyde McPather y Laverne Baker. Aunque la gira se desarrolló en un ambiente en algunos estados no estaba permitido que blancos y negros compartieran el mismo autobús, ni el mismo escenario, ni el mismo hotel. La policía se encargaba de distribuir en los autobuses según la lógica racial que imperaba en aquellos momentos. De este modo, 96 negros fueron hacinados en un autobús y 20 blancos a su gusto en el otro. En los escenarios 3/4 de lo mismo. Cuando aparecía la policía, al ser los blancos minoría, dejaban que los negros se ganaran el pan y los blancos descansaban.
En uno de esos descansos, Buddy Holly y los Crickets se organizaron para grabar nuevo material con Norman Petty. De estas sesiones saldrían temas como Peggy Sue, I'm Gonna Love You Too, Not Fade Away o Listen to Me. El nuevo LP de los Crickets apareció en noviembre de 1957, justo después de concluir la macrogira, y fue presentado en sociedad a principio del mes de diciembre, a través del programa de televisión de Ed Sullivan. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. Desde las gafas de Buddy Holly hasta incluso su atuendo cambió, aconsejado por los Everly Brothers. «1958 sería el año de Peggy Sue, una sencilla canción de amor que fue todo un éxito en Estados Unidos y recordado aún hoy en día como uno de los mejores temas de Buddy Holly. Para promocionar el tema acudieron de nuevo al show de Ed Sullivan, con poco entusiasmo ya que entre Sullivan y Buddy no es que hubiese buena sintonía, pero empujado y aconsejado por Norman Petty, el cual insistió en que una audiencia de este calibre no podía dejarse escapar. Tal era la enemistad entre Buddy y Sullivan, que actuarían en los últimos minutos del programa, alegando que la letra del tema Oh Boy era demasiado atrevida, justificando su decisión con la estrofa siguiente: todo mi amor, todos mis besos, no sabes lo que te has perdido. Claramente se demostraba la poca simpatía de Sullivan con Buddy y los Crickets. Aprovechando la estancia en Nueva York, grabaron el tema de Rave On, que se convirtió en un hit en los siguientes meses. Del 30 de enero al 8 de febrero de 1958, los Crickets se embarcaron en una gira por Australia, junto a Paul Anka y Jerry Lee Lewis, que se encontraban en un momento de popularidad inmejorable gracias a los temas Diana y Great Balls of Fire. Tras terminar esta gira y tras unas fechas a finales de febrero por el estado de Florida, se embarcaron en una gira británica donde actuarían desde el 1 de marzo hasta el 25 del mismo mes. A la vuelta de aquella pequeña gira les esperaba el DJ Alan Fred, quien les embarcó en una nueva gira americana junto a Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, tiempos donde el rock estaba logrando su máximo esplendor. Al terminar la gira, Buddy se dirigió a Nueva York con el fin de grabar su primer disco en solitario, disco que fue y es una auténtica maravilla con temas como I'm Gonna Love You Too, Words of Love, Peggy Sue o Everyday. Sin duda uno de los mejores discos de 1958, aunque se empezaba a atisbar un estilo pop en algunos temas. A mediados de aquel 1958, Buddy conoció a la que sería su esposa, María Elena Santiago, joven puertorriqueña que trabajaba en las oficinas de Southern Music en Nueva York. El flechazo fue instantáneo y un par de meses después, en agosto, se casarían. Este podría tratarse como un episodio sin trascendencia en la vida del artista, pero en este caso tendría una repercusión importante de cara a su relación con quien fue su principal valedor, Norman Petty. De la noche a la mañana, Buddy decidió prescindir de los servicios de Petty. María Elena le había recordado que su productor ponía su firma en canciones que no había escrito, y que, resumiendo, ganaba dinero sin hacer gran cosa. Además, según María Elena, Buddy no se haya favorecido en las fotografías de las que casualmente también se encargaba Norman Petty. Irving Fell, quien ya llevaba a un chico que en aquel momento era un peso pesado de la escena mediática musical y que no era otro que Paul Anka, fue el encargado de llevar las riendas de Buddy Holly a partir de entonces. El primer movimiento era establecerse en Nueva York, pero su banda, los Crickets, finalmente se negaron, tras escuchar los consejos de Norman Petty, y se quedaron en Lubbock. En octubre de 1958, Buddy Holly se convirtió en un crooner. Se hizo con los servicios de una orquesta para grabar 4 temas: True Love Ways, Moon Dreams, It Doesn't Matter Anymore y Running in My Heart. Pero ¿cuáles fueron los motivos de Buddy para tal cambio? Quizás uno de ellos era querer llegar a un público más adulto y más pudiente, o simplemente
querer cambiar de registro tras su éxito con el rock and roll. Para principios de 1959, Buddy siguió componiendo y justo en ese mes de enero es cuando saldrían algunos de sus mejores temas. Composiciones de una tristeza considerable, una tristeza que no cuadraba con la supuesta felicidad y plenitud sentimental en la que se encontraba. That's What They Say, donde un individuo explica que el amor verdadero le llega a todo el mundo en esta vida, pero que a él no le llega nunca o no se ha enterado. En What to Do, Buddy se pregunta qué hacer ahora que se ha dado cuenta que ella no le quiere lo más mínimo. Algo similar sucede con That Makes It Out, cuando el hombre observa que eso de que ya no le quieran lo hace todo más duro. Crying, Waiting, Hoping es una triste balada cantada por alguien que sabe que no ejerce ninguna influencia sobre la persona amada. Canciones dramáticas y llenas de fatalidad. Learning the Game alcanza la crueldad cuando dice: cuando tú la amas y ella no te ama, solo estás aprendiendo el juego. Temas poco lógicos en una persona que tenía la vida por delante. Todo este material, aparte de más temas, debían formar parte de un próximo disco. Buddy Holly, aquejado por problemas económicos, ya que Norman Petty supo manejar los asuntos en cuanto a royalties, se vería embarcado en la Winter Dance Party, gira invernal a través de varios estados azotados por el frío y la nieve. Tras el concierto del 2 de febrero de 1959, Buddy Holly decidió, junto a Ritchie Valens y The Big Bopper, alquilar una avioneta que les trasladaría a su siguiente destino, en Fargo, Dakota del Norte.